Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a Cinema Celuloide. Y ahora vamos a hablar de la película Backrooms, film que ahorita está en cartelera. Antes de empezar con la crítica, como casi nunca digo, ahora sí voy a tener que decir algunos spoilers. Así que si no has visto este film, por favor detén aquí el video porque para explicar bien mi sentir con la película, tengo que decir algunos elementos que a lo mejor te pueden spoilear la experiencia. Entonces, por favor, si no la has visto, detente aquí. Ahora, ya que están avisados, este film es la nueva película de la productora A24 y está dirigida por un realizador llamado Kane Parsons. ¿Quién es este hombre? Fue un youtuber que incluso tiene poco tiempo de estar en la red y resulta que se hizo popular algunos de sus videos que subió en sus diferentes plataformas sobre esta temática llamada Backrooms. Y era poner ciertos escenarios como si fueran instalaciones, digamos, vacías, con cierto, a lo mejor uno que otro mueble, pero en general casi siempre minimalistas, casi siempre oficinas incluso, vacías y que una persona estuviera rondando de un lado a otro. En algunos momentos era food footage. ¿A qué me refiero con esto? Es cámara en mano, como si fuera La Bruja de Blair o Paranormal Activity, y otros momentos de manera cinematográfica. Entonces resulta que A24 le da oportunidad para hacer el largometraje con respecto a esta temática y hace un film de terror. Ya lo veíamos esto en los cortometrajes anteriores. Es curioso esta película porque tiene dos protagonistas. Uno de ellos, que es Clark, interpretado por Chiwetel Ejiofor, y el otro es Mary, interpretada por Renate Reinsve. Espero haberlo dicho bien porque la actriz es de Noruega, entonces, bueno, yo no hablo ese idioma. Sí, como dije anteriormente, es bastante curioso, ya que la película efectivamente tiene dos protagonistas. Primero empieza con él, luego se pasa con ella. Esta situación ocurre por cómo se va desarrollando la historia. En cuestiones técnicas, el film es muy interesante. A nivel de desarrollo, me llama la atención porque este realizador es muy joven y tiene un ritmo pausado, lento. Muchas veces no hay diálogos, eso me gusta porque tiene que ver con el minimalismo que se está viviendo. La historia va de que un hombre que trabaja en una mueblería de repente llega a un punto de una de las paredes de este lugar y lo puede traspasar. Sí, así mágicamente lo traspasa y como que pasa un portal y llega a unas oficinas vacías. Eso es un decir porque de repente tienen muebles, de repente tienen ciertas cosas en las esquinas, pero en general va vacío. Y conforme va investigando este lugar, se va dando cuenta que el camino de repente cambia, las paredes no son de la misma forma, de repente las dimensiones van modificándose conforme va caminando en estos espacios. Entonces, sí, una vez más los Simpson ya lo hicieron. Homero en 3D. Oh, voy a arriesgarme a cruzar la pared. ¡Me lleva la cachetada! Pero aquí pues está con la cuestión del horror. Entonces, conforme se va desarrollando este personaje anteriormente de que le ocurra esto, pues sufrió un colapso nervioso por algo que le sucedió y constantemente va a terapia y entonces estamos viendo a, no sé si es su psiquiatra o su psicóloga, yo creo que es psiquiatra, y entonces es ella, ¿no? Y tú pensarías que toda la historia se va a basar en él, pero no, también tiene mucho que ver ella. En cuestiones técnicas es bastante pausada, tiene pocos diálogos,
La película es sumamente fría. Los personajes parece ser que son muy psicológicos, sin embargo tienen pocos sentimientos por lo menos. Eso es lo que transmiten en la pantalla. Es muy llamativo eso porque quiere interiorizar mucho en ellos, pero todo a nivel psicológico. La verdad, nunca se sale de la cuestión médica a nivel psiquiátrico porque la historia tiene que ver mucho con los traumas de los personajes. A nivel de fotografía es muy interesante. Las tomas son muy relevantes para describirte dónde está posicionado tanto el protagonista como el espacio que lo rodea. Luego utiliza dos formatos. El food footage, que ya lo mencioné anteriormente, que tiene todo el sentido del mundo porque los personajes quieren grabar dentro de estos pasillos. Entonces la forma es que están agarrando la cámara en mano y entonces tú estás viendo eso. Y luego está el formato cotidiano tradicional, que es el cinematográfico. A mí me desespera mucho el food footage. De hecho, yo como espectador me mareo demasiado en el cine, entonces se me complica. Me empiezan a doler mucho los ojos, me duele la cabeza y me mareo. Entonces, a mí me hubiera gustado que quitaran el food footage, pero bueno, esto es decisión de este realizador. La cuestión cinematográfica también es muy contrario al otro elemento porque es muy artística, es muy clasicista y es muy elegante. Es más, incluso los movimientos de cámara suelen ser sutiles. Con respecto a la colorimetría, también es muy interesante porque de este lado tiene una colorimetría muy natural, pero cuando pasa a esos pasillos, a esa pared extraña, todo se vuelve amarillento. Diferencia muy bien las dos ubicaciones. La música bastante minimalista junto con la imagen. Y con respecto a las actuaciones, están muy bien los dos. Creo que Chiwetel Ejiofor está mucho mejor. La verdad, sostiene muy bien la película. Ahora bien, creo que el personaje también da para que brille más. Ahora, con respecto a la historia, puede ser una película sumamente divisiva. Y es que llega a niveles muy extremos con respecto a lo que te está narrando, pero en otros momentos, pues a lo mejor puede ser muy normal. O sea, puede llegar al cliché. Y es que, sí, como lo dije anteriormente, esto ya los Simpson lo hicieron. También lo hemos visto en otras series, principalmente antológicas. Este tipo de cosas de que un personaje traspasa una pared y entonces se va, podemos decir, a otra dimensión. Pero luego lo que ocurre y cómo te lo intentan explicar, yo mientras lo estaba viendo, definitivamente me sonaba todo lo que estaba viendo a David Lynch. Estos mundos pesadillescos con personajes sumamente extraños y con un sentido de horror todo el tiempo. Posteriormente, cuando hay una escena en particular que es donde están estos dos personajes protagonistas con esos tres seres y entonces están como en una cena. Eso es totalmente Eraserhead de Lynch. Pero luego cuando le dice él a ella, pero se pueden comer y entonces empieza ahí un horror corpóreo y entonces lo primero que dije fue, no, esto se parece mucho más a David Cronenberg y de hecho la frialdad y las pretensiones artísticas con respecto al horror lo está manejando como este realizador, como Cronenberg. Pero luego llega este tercer acto, el cual tiene todo lo que ya hemos visto de las producciones de A24. Es un poco tensionante, pero al mismo tiempo incómodo. Y el horror no es que te esté dando tanto miedo, sino más bien es una explosión de incomodidad. No te la estás pasando bien. Y luego llegamos con la escena del doctor y la explicación a todo lo que ocurrió, que hasta cierto punto sigue siendo muy ambigua, pero hay una cierta explicación. Y cuando ocurre esto, digo, definitivamente esto no es David Lynch, sino es David Cronenberg. Por un lado me agrada, porque creo que es hasta cierto punto dentro del cliché, puede llegar a la vanguardia, porque se está atreviendo a cosas innovadoras dentro de un entorno que ya hemos visto antes, pero sí aplaudo la valentía de este realizador porque verdaderamente puedes caer que esto sea risible.
O sea, entonces, que se lo tome tan en serio me agrada. Es algo digno que un director en estos momentos se atreva a estas cosas. Por otro lado, puedes decir que esto es una basura absoluta. O sea, porque depende de tus gustos y depende de cómo te pegue. Porque la película sí se está atreviendo a muchas cosas. Y sí puede llegar de veras al nivel de que, no sé, o sea, pienses que a lo mejor están jugando contigo. Entonces, se mueve en esas situaciones. Por eso yo creo que es un film muy divisivo. La verdad, sí se nota que tiene pretensiones artísticas altas, por eso recuerda mucho a Cronenberg, pero sí hay muchas secuencias, como por ejemplo este pirata gigante, que puede caer en el ridículo. Entonces, a mí, ¿qué me parece el film? Creo yo que a nivel objetivo es una película que sí tiene cosas muy valiosas y más viniendo de un director tan joven. Yo le pondría una calificación de 3 estrellas de 5. Ahora bien, de manera subjetiva, ¿qué me pareció como entretenimiento? Francamente yo no la vuelvo a ver. Me parece una película que hace que el espectador no se la pase bien observándola. No sé si eso sea un defecto, la verdad. Porque por un lado puedes decir, qué bueno que la vi, pero de inmediato dices, pero no la vuelvo a ver. O sea, no es una película que te sientas cómodo. Definitivamente el director quiere eso. Pero al mismo tiempo no conecto del todo con los personajes, me parece sumamente fría y no al nivel como dicen que era Stanley Kubrick. No, no. Esta película es mucho menos profunda que el cine de Kubrick, a pesar de que sus pretensiones son altas. Pero sí creo que los personajes son planos, a pesar de que tienen una profundidad psicológica. ¿Y por qué lo digo? Porque tengo que recalcarlo. Porque esta dimensión, a final de cuentas, está conectada a su psicología. O sea, la psicología de cada personaje. Es una película recomendable para ver una vez. Así que esa es la crítica que les tenía para hoy. Si les gustó el video, pónganle like, suscríbanse al canal porque es gratis y píquenle a la campanita para las notificaciones. Al final les dejo las redes sociales para que nos sigan. Y como siempre, aquí en el canal vamos a seguir subiendo más material.